En primera instancia, como su propio nombre lo indica, el reino animal es el reino donde se reúnen todas y cada una de las diferentes especies de animales, agrupadas en un sistema jerárquico en función de las características que van a compartir estos entre sí, es decir, de las similitudes que estos puedan tener. De esta forma, los animales constituyen una rama grande, antigua y bien definida dentro del árbol evolutivo de la vida, lo cual se originó hace más o menos unos 600 millones de años. La ciencia que se va a encargar de estudiar a los animales se denomina zoología, la cual es la parte de la biología encargada del estudio exhaustivo del reino animal o animalía, también se le puede llamar así, teniendo como algunos de sus objetivos principales el descubrir todas las especies animales que pueden existir en todo el mundo, reconstruir sus relaciones evolutivas para ver cómo han sido estas al pasar del tiempo y reflejar dichas relaciones en la construcción de un sistema taxonómico. Al hablar de un sistema taxonómico me hace referencia a cómo se van a agrupar dependiendo las características que estos puedan compartir unos con otros. Características del reino animal. Las diferentes especies que pertenecen al reino animal se distribuyen por todos y cada uno de los diversos ecosistemas de la biosfera, ya sea en aire, tierra o agua, por lo cual siendo la zoogeografía la ciencia encargada de este estudio de distribución geográfica de los animales. Además me dice que todos los animales son organismos pluricelulares o también conocidos multicelulares, cuyas células se caracterizan por la presencia de un núcleo bien limitado, lo que sería definido, y va a estar rodeado por una membrana, lo cual se conocen como organismos eucariantes, ya que poseen células eucariotas. Son seres heterótrofos. Recordemos que heterótrofo hace referencia a que dependen del consumo de otros organismos para poder cubrir sus necesidades nutricionales. Es decir, dependen de otros para poder alimentarse y por ende poder sobrevivir. Dependiendo de la alimentación que estos vayan a tener, se pueden clasificar en herbívoros, como la jirafa, que va a estar alimentada de plantas; carnívoros, como por ejemplo los leones o diferentes tipos de felinos, que van a alimentarse de carnes; omnívoros, por ejemplo la gallina, los cuales se van a alimentar tanto de plantas como también de otros animales. Como sabemos, las gallinas pueden tanto consumir maíz, materia orgánica, y en ella van a conseguir lombrices, por tanto comerán también animales y se caracterizarán por ser omnívoros. Y coprófagos. Los coprófagos son animales que su nutrición depende de las heces o desperdicios fecales de otros animales. Cuentan con diferentes sistemas de locomoción que les permite poder desplazarse y moverse. Por ejemplo, tenemos en primer lugar la natación activa, la cual es propia de organismos que nadan o bucean por medio de sistemas de músculos esqueléticos especializados. Ejemplos tenemos por ejemplo los delfines, las tortugas o esos animales acuáticos que van entonces a tener este tipo de locomoción. Además nos dicen que los peces poseen una vejiga natatoria que les proporciona que estos puedan flotar. El segundo tenemos flotación pasiva. Esta es generado cuando los organismos son arrastrados por las corrientes. Ejemplo de esto son los animales planctónicos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener acá que animales planctónicos en la parte anterior. Ejemplo de esto serán las medusas, los moluscos y las esponjas. Los que se van a poder desplazar por propulsión a chorro. Ocurre cuando el organismo expulsa agua a gran velocidad generando un impulso que mueve a dicho organismo. Por ejemplo, van a ser los pulpos y los calamares. Sistema de palanca, comenzando con los que van a ser terrestres. Me dice que usan las extremidades de los animales para que puedan caminar por el suelo o prensar para subir por árboles e inclusive poder saltar. Ejemplo sería el elefante, o también tenemos el venado, el koala, lo cual se van a utilizar el sistema de palanca para poder subir o trepar árboles. Locomoción saltatoria. Son animales que saltan para desplazarse de un lugar a otro, tal como el canguro. También tenemos el saltamonte o las ranas, que también utilizarán ese tipo de desplazamiento de locomoción saltatoria.
Locomoción fosorial. Hace referencia a que deben cavar para desplazarse en las galerías que van a ir construyendo para poder desplazarse por medio de esta. Tales van a ser, por ejemplo, los topos. Tenemos también la rectación, que es un movimiento serpenteante realizado por contracción y relajación de los músculos del cuerpo. Esta se presenta en diferentes reptiles, específicamente en las serpientes. Y el desplazamiento, el cual es un movimiento que se realiza por retracción y extensión o arrastre sobre una superficie a través de movimientos peristálticos, tal como va ocurriendo en el movimiento que van a realizar los caracoles. Como otra de las características entre el reino animal, me dice que la morfología y el tamaño de los animales es sorprendentemente complejo y variable, lo cual puede ser algo tan simple como sería una hormiga, o algo tan complejo y grande como lo sería la ballena azul. Estos también poseen un complejo sistema nervioso y órganos de los sentidos que van a estar especializados y se van a caracterizar por la gran mayoría de los animales, los cuales estos van a tener unos órganos más o unos sentidos más desarrollados que otros. Por ejemplo, sabemos el increíble alcance que tiene el olfato de los perros hasta el punto de poder utilizarse como perros antidoping o perros antidrogas. Los gatos también, por ejemplo, ya no sería tanto el olfato, sino la visión, sobre todo la visión nocturna. Como podemos darnos cuenta, ve que cómo se vería la visión de un gato en la noche, mientras cómo sería la visión humana. Referente al intercambio de gases, se lleva a cabo a partir del complejo proceso de respiración, es decir, estamos hablando de la característica de cómo va a poder respirar cada uno de los diferentes especies del reino animal en su clasificación, para el cual los animales cuentan con diversas estrategias y órganos adaptados para satisfacer las necesidades respiratorias de cada organismo. Por ejemplo, las 4 básicas van a ser respiración cutánea, que es lo que realizan, por ejemplo, las lombrices, la cual el oxígeno del aire ingresa al cuerpo a través de la piel, mientras que los peces utilizan respiración branquial, es decir, que el oxígeno del aire ingresa al cuerpo a través de las branquias, que podrán entonces introducir el oxígeno y liberar el dióxido de carbono. La respiración pulmonar, por ejemplo, en los mamíferos, lo cual aquí tenemos el ejemplo del perro, el oxígeno del aire ingresa al cuerpo a través de los pulmones, lo cual es muy similar al del ser humano, ya que también nos caracterizamos por ser mamíferos. Y la respiración traqueal, por ejemplo, las hormigas, que van a ser artrópodos, y de la respiración de los artrópodos en general, la cual el oxígeno del aire ingresa al cuerpo a través de las tráqueas de este. Ahora bien, la clasificación de los animales es bastante extensa, ¿verdad? Por lo cual comenzaremos por los poríferos. Los poríferos son los que vamos a caracterizar por las esponjas de mar. Artrópodos, que puede ser el ciempié, el escorpión, la araña, el cangrejo. Nidario, como las medusas. Moluscos, como los caracoles, almejas y pulpos. Equinodermos, como las estrellas de mar, pepinos de mar y erizos de mar. Y por último, los córdados. Estos córdados van a ser subclasificados en peces, aves, reptiles, anfibios y mamíferos. A continuación voy a presentar un video el cual nos va a ir especificando cada una de estas clasificaciones. Así que vamos a verlo. Son esponjas de mar, aunque también se les llama poríferos, porque tienen el cuerpo lleno de poros. Poros, poríferos. Aunque no lo parezcan, son animales. Sí, animales invertebrados. Las esponjas son animales acuáticos. La mayoría de ellas viven en el mar, aunque hay algunas especies, muy pocas, que viven en agua dulce. Las esponjas son los animales más sencillos que hay. No tienen cerebro, ni músculos, ni sangre. Eso sí, son excelentes supervivientes. Celentéreos. ¿Los conoces? Los celentéreos son animales marinos que están divididos en 2 grupos: las medusas y los pólipos. Las medusas tienen el cuerpo gelatinoso y son casi transparentes. Su forma es parecida a la de un paraguas. Y en la parte de abajo tienen la boca y los tentáculos. En los tentáculos tienen sustancias tóxicas que utilizan para capturar a sus presas. Ups, me temo que es la hora de la merienda.
Algunas medusas se desplazan por el agua y otras simplemente se dejan llevar por las corrientes marinas. ¡Qué perezosas! Los pólipos son el otro grupo de los telentéreos. Viven fijos a rocas y corales gracias a una especie de ventosa con la que se fijan a ellos. También tienen tentáculos y boca que usan para alimentarse. Aunque a diferencia de las medusas, los tienen en la parte de arriba. ¡Cuidado! Se ve que hoy los telenterios están con hambre. Vamos a conocer a los anélidos, también llamados gusanos. Los anélidos son animales invertebrados que tienen el cuerpo alargado, blando y sin patas. Pero, ¿sabéis por qué se llaman anélidos? Mirad estas imágenes. La palabra anélida, en latín, significa anillos. Y si nos fijamos bien, estos invertebrados tienen el cuerpo segmentado en anillos. Por eso se llaman anélidos. ¿Está claro, no? Los anélidos pueden vivir tanto en agua dulce, como estas sanguijuelas chupadoras de sangre, como en el mar. Y también en la tierra. Eso sí, siempre en zonas muy húmedas. Hoy vamos a conocer a unos animales invertebrados muy blanditos. ¡Los moluscos! Hay muchos tipos de moluscos y son muy distintos entre sí. Algunos son muy pequeños y miden apenas unos centímetros, como esta almeja. Otros son enormes y pueden llegar a medir 20 metros, como este calamar gigante, que es más grande que un camión. Los moluscos, aunque son muy distintos entre sí, tienen características comunes que tenemos que conocer. Tienen el cuerpo blando, muy blando, y a veces lo protegen con conchas, como este mejillón. Aunque otros presentan el cuerpo desnudo, como las babosas. Los moluscos acuáticos respiran a través de branquias, como los pulpos. En cambio, los terrestres respiran a través de pulmones, como este tranquilo caracol. Respecto a la alimentación, hay moluscos herbívoros, como las lapas. Carnívoros, como los calamares. Y omnívoros, como las almejas, que comen de todo. Hoy vamos a conocer al grupo de animales más numeroso de todo el planeta. Os presentamos a los artrópodos. Los artrópodos son animales invertebrados. No tienen esqueleto interno. Existe una gran variedad de ellos, como este cangrejo bailarín, estas libélulas, estas orugas o todas estas hormigas. La verdad es que se parecen muy poco, pero todos los artrópodos tienen características comunes. El nombre artrópodo viene del latín y significa artro, articuladas, y podos, pies o patas. La principal característica de los artrópodos, como su nombre indica, es que tienen las patas articuladas. Otras características comunes de estos animales es que sus cuerpos están divididos en segmentos y muchos, no todos, están protegidos por un esqueleto externo que les sirve de escudo o de caparazón. Equinodermos. Los equinodermos son animales invertebrados que viven en el mar, entre las rocas o en el fondo marino. Normalmente se fijan al suelo y se desplazan sobre él muy lentamente. Se reproducen sexualmente, aunque algunas veces lo hacen de una forma muy curiosa. Los equinodermos, dentro de su piel, tienen unas placas duras y rígidas. En el caso de los erizos, estas placas están recubiertas de espinas que les sirven
para defenderse de sus depredadores. Una curiosidad de los equinodermos es que además de no tener sangre, no piensan mucho, porque tampoco tienen cerebro. Los peces. Los peces son animales acuáticos que pueden vivir en agua dulce o salada. Estos son ovíparos, es decir, nacen de huevos. Tienen aletas para poder moverse por el agua y su cuerpo termina en una cola que les ayuda a nadar. Como ves, su cuerpo está lleno de escamas. Como son animales acuáticos, respiran a través de las branquias. Los peces son animales de sangre fría, es decir, su temperatura corporal varía según la temperatura ambiente. Y tienen el esqueleto más sencillo de todos los vertebrados. Los anfibios. Los anfibios son animales ovíparos, es decir, nacen de huevos. Las crías nacen en el agua y respiran por branquias. Al crecer pueden vivir tanto en el agua como en la tierra y respiran por los pulmones y la piel. Su piel es húmeda y no tienen pelos. Son animales de sangre fría, es decir, su temperatura corporal varía según la temperatura ambiente. ¿Sabías que los anfibios son los únicos vertebrados que al nacer tienen cola y viven en el agua? Cuando se hacen mayores, les crecen 4 patas y viven en la tierra. Este cambio se conoce como metamorfosis. ¡Los reptiles! Los reptiles son animales ovíparos, es decir, nacen de huevos. Su cuerpo está lleno de escamas duras. Y sus patas son muy cortas, e incluso algunos no tienen, como las serpientes. Algunos reptiles tienen caparazón como las tortugas. Son animales de sangre fría, es decir, su temperatura corporal varía según la temperatura ambiente. Respiran por los pulmones. Suelen vivir en sitios cálidos y es difícil verlos durante el invierno. ¿Sabías que los reptiles son los animales que más años viven? Algunos, como las tortugas, pueden vivir 100 años. Las aves. Las aves son animales ovíparos, es decir, nacen de huevos. Caminan sobre 2 patas y tienen 2 alas que les permiten volar. Aunque hay algunas aves como el avestruz o el pingüino que no vuelan aunque tengan alas. El esqueleto de las aves es muy ligero, ya que los huesos son huecos. Las aves respiran gracias a los pulmones. Y son animales de sangre caliente. Se alimentan a través del pico, que no tiene dientes. ¡Ugh! Tienen el cuerpo cubierto de plumas. Los mamíferos son animales vivíparos, es decir, nacen del vientre de su madre. Las madres tienen glándulas mamarias que dan leche para alimentar a sus crías. Dentro de la boca tienen dientes para masticar los alimentos. La respiración de los mamíferos se realiza a través de los pulmones. Son animales de sangre caliente. Y la mayoría tiene el cuerpo cubierto de pelo. Pueden vivir en la tierra, el agua e incluso pueden volar. Y ahora, unas cuantas curiosidades sobre los mamíferos. El mamífero más grande es la ballena azul. Puede llegar a medir 30 metros de largo, un poco más grande que una pista de baloncesto. ¡Uy! El caballo es otro mamífero. ¿Sabías que sus dientes no paran de crecer durante toda su vida?
Y aquí tienes otro mamífero. ¿Qué dónde está? ¡Soy yo! Los humanos también somos mamíferos.